Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados que han querido acudir a esta cita y de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Que ha aceptado el encargo del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, como candidato a ser investido presidente del Gobierno ante las Cortes Generales, ante el Congreso de los Diputados. Nos corresponde ponernos a la tarea a nosotros y acordar un nuevo gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pedro Sánchez ya es candidato a la investidura. Así se lo ha comunicado el Rey a la presidenta del Congreso. Sánchez ha hablado de generosidad este mismo mediodía. También ha hablado de compromiso, de liderazgo, pero ni una sola palabra sobre la amnistía. El reloj ha empezado a contar y el presidente en funciones tiene 55 días de plazo para formar gobierno. Antonio Gómez de Olea, ¿qué se sabe de la investidura? A partir de mañana, Pedro Sánchez buscará esos apoyos suficientes para lograr ser investido como presidente del Gobierno. Su primera reunión será con Yolanda Díaz como líder de Sumar. Y hoy, precisamente, Francina Armengol, cuando anunciaba la decisión de Felipe VI, no daba una fecha clara para el debate de la investidura. De acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Es una investidura que puede ser exitosa y, por tanto, lo importante es que el candidato tenga el tiempo para hacer las reuniones con las diferentes formaciones políticas. Bueno, pues a lo largo del programa les damos más detalles, sobre todo en el tiempo de tertulia. De vuelta aquí en nuestra comunidad hemos conocido que el Tribunal Supremo emitió ayer una sentencia en la que desestimaba el recurso presentado por una de las jóvenes intercambiadas al nacer para que se excluyera a la otra joven de la afiliación con la familia en la que creció. El Supremo considera que esta joven no es competente para solicitarlo, algo que su abogado no ve así. Además, este tribunal apunta en su fallo a la posible pretensión de la reclamante de ser heredera de la que fue su madre biológica. Su letrado lo ha negado, aunque como heredera forzosa, ha recordado José Sáez Morga, tiene derecho a reclamar la llamada herencia forzosa, algo que de momento no ha hecho. Que se dice que mi clienta pretende la expulsión de la familia de la otra persona, y eso no es así. Otro flash erróneo y equivocado es que mi clienta pretende ser heredera universal. Y hoy hemos conocido también los datos del paro, unas cifras que nos dejan 650 desempleados menos el pasado mes de septiembre aquí en La Rioja. Una bajada más que sitúa la cifra total de desempleados en nuestra comunidad en 12.679 personas. La tasa se sitúa, por lo tanto, en el 7,9%. Si vemos en el conjunto de España, lleva 2 meses de subida consecutiva. En septiembre el paro subió en 19.768 personas. La cifra total de desempleados en España, por lo tanto, alcanza los 2.722.468 y la tasa se encuentra en el 11,5%, el doble que la Unión Europea. Por sectores, en La Rioja el sector servicios es el que más desempleados resta, 407 personas menos, seguido de 128 menos en agricultura y 101 en industria. Aún así, servicios, y aquí lo vemos, es el sector con mayor número de parados, con más de 8.000, seguido de industria con 2.055 y 920 en el sector de la agricultura. Esta es la opinión de los sindicatos y empresarios.
Ha sido un buen mes en cuanto al empleo. Se han registrado 600 parados menos, gracias fundamentalmente al sector agrario, al sector de los servicios y, por supuesto, un buen comportamiento también de la industria y de la construcción. Algo peores son los datos de la afiliación a la Seguridad Social. Valoramos positivamente los datos del desempleo que hemos conocido hoy, que ponen de manifiesto que el crecimiento económico y la creación de empleo es una realidad en nuestra región. Las bondades de la reforma laboral son evidentes. Hoy 1 de cada 3 contratos son indefinidos, pero volveremos a denunciar la situación de algunos sectores que despiden en el mes de julio para volver a contratar en el mes de septiembre. Bueno, pues de todo esto les hablamos en unos instantes, no se vayan, hacemos una pequeña pausa y regresamos para hablar también de un hecho. Escuchen, la creciente violencia entre los menores. Reflexionaremos sobre el porqué de los últimos acontecimientos en que varios menores se han visto envueltos en varios sucesos como pornografía infantil, violaciones o agresiones. Lo hablaremos con la gerente y trabajadora de Pioneros, Ana Ganuza. Hasta ahora. Pues estamos ya de vuelta, 5 minutos que pasan de las 9 y queremos hablar del siguiente tema. En La Rioja, el 27,5% de las víctimas de las agresiones sexuales de los últimos 5 años eran adolescentes de entre 13 y 17 años. Algo está pasando y debemos de pensar qué es lo que está ocurriendo. En los últimos 5 años, las agresiones entre menores en España se han duplicado. En 2022 hubo más de un centenar. En las últimas semanas, fíjense, nos hemos sorprendido con titulares y conductas como estas, concretamente en los últimos 7 días, como por ejemplo, detienen a 8 menores por agresión sexual a una niña discapacitada de 13 años en Alicante. La Guardia Civil puso a los adolescentes de 15 a 17 años a disposición de la Fiscalía de Menores. También una niña de 12 años golpeada y arrastrada por los pelos ante decenas de compañeros del centro escolar que jaleaban "mátala, mátala". Esa brutal pelea, que ha sido denunciada a la policía por la madre de la agredida, fue grabada y difundida por sus compañeros. También podemos leer que ha sido detenido en un instituto de Jerez un alumno de 14 años por apuñalar a varios docentes y compañeros. 3 profesores y 2 estudiantes han sufrido heridas de diversa consideración. Esto en la última semana, pero en nuestra comunidad también hemos sido noticia a nivel nacional por casos como la presunta violación grupal en Avenida de Navarra o el chat de alumnos de magisterio, donde se ha podido leer todo tipo de comentarios machistas y denigrantes. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Ana Ganuza. Ella es gerente de Pioneros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos viendo noticias a nivel nacional que han salido en la última semana, noticias que bueno, nos siguen llamando muchísimo la atención, nos ponen los pelos de punta y nos lleva a pensar o a hacernos plantear qué es lo que está pasando entre los jóvenes. Sí, son noticias preocupantes, la verdad, ¿no? Son noticias que tanto entidades sociales que trabajamos con jóvenes, administraciones públicas, sí que y sobre todo nosotros nos están preocupando sobremanera. Así que es verdad que estamos viendo en estos últimos años un repunte, ¿no? en estos acercamientos de los jóvenes que están trabajando con nosotros, tanto de las víctimas, a lo mejor de niñas que se atreven ya a comentar, a decir que tienen este tipo de casos o que han sufrido este tipo de abusos o de miedos o de cosas y que en estos momentos se están atreviendo a denunciar. Yo creo que también estamos en ese
la sociedad española, la riojana, también estamos viendo cómo hemos ganado en esa cuestión de decir, lo tengo que contar, lo tengo que decir, eso también es importante. Conocemos más noticias porque se denuncia más o se atreve a una denuncia. ¿Qué pasa? ¿Que ha habido aumentos? Sí. Y que esos aumentos han sido mucho más violentas que a lo mejor lo que pasa hace unos años también. Y que eso hay que estudiarlo y investigarlo, sí. Pero también hay que reconocer que esas jóvenes riojanas están aprendiendo a denunciar. Y también los chicos están aprendiendo a compartir con sus parejas, con sus amigas y todas las cosas, que tienen que denunciar, que eso no es lo correcto, ¿no? Como se están tratando ese tipo de violencias. Y la verdad es que sí que es muy preocupante, ¿eh? ¿Y qué puede pasar por la cabeza de esas dos niñas, por ejemplo, en Madrid, en el barrio de San Blas, que se pegaron una paliza y los jóvenes, en vez de separarlas, decían mátala, mátala? ¿Qué pasa por esas cabezas? Esto es cuando hay una persona que es líder y si esa persona de repente jalea o se hace el amo del cotarro, está con esta cuestión de violencia, es verdad que a veces somos masas y seguimos esta historia. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que estamos viendo es que esos jóvenes que están maltratando, hay un sufrimiento detrás muy grande, ¿eh? Ese sufrimiento que les hace que la única manera que tienen de sobrevivir o de envalentonarse es a través de la violencia. Tenemos que darnos cuenta de que los menores que agreden o que tienen estos comportamientos de violencia es que están sufriendo o que vienen de sitios con cuestiones de abusos, malos tratos. Y eso también nos tenemos que ponernos en ese otro lado, que hay veces que no nos pensamos de qué contexto vienen esos jóvenes y que la única manera que tienen de desarrollarse y creerse que son algo positivo, que son esto, es a través de la violencia. Ahí es donde trabajamos nosotros muchos también, para que esos jóvenes, y además que no se están dando cuenta de que es tal la violencia, ¿no? Hay muchas veces que cuando viene... ¿Por qué no empatizan con esa persona que está sufriendo? Porque no lo ven, ¿sabes? Muchos jóvenes que vienen a nosotros, que a lo mejor tienen una medida con una cuestión de agresión, o jóvenes que vienen con nosotros que han agredido, no reconocen que hayan hecho algo malo. No lo reconocen, no lo ven, no lo sienten, no sienten que hayan hecho nada malo, porque están acostumbrados, a lo mejor la pornografía es una parte, ¿no? Está en las redes sociales y están tan acostumbrados a ver esa denigración de la mujer, ese tratarla como un objeto, como un esto, que no se dan cuenta, que no se han visto que es algo malo que es lo que están haciendo, y nos cuesta bastantes sesiones de terapia. Por eso es mucho trabajar con ellos, con los jóvenes en esa terapia, en ese que reconozcan, que vean a la mujer no como un objeto, sino como una persona con que tiene unos sentimientos, que se pongan en el otro lado, en esa empatía. Y cuando reconocen esos, la situación es cambiante, ¿eh? Y se sale de eso, ¿eh? Los jóvenes salen de esa situación. Y hay que trabajar muchísimo también con las familias, eso lo tenemos clarísimo. Un joven no va a salir si no hay ese compromiso familiar, sin juzgar a las familias, porque hay muchas veces que a la familia, pues, ¿de qué familia viene? Da igual. Claro, pero tampoco podemos decir que un niño, una niña que tenga este tipo de conductas significa que tiene problemas en la familia. Claro, no siempre hay un problema detrás de la familia. No siempre lo hay, no siempre lo hay, pero muchas veces lo hay. No siempre lo hay, ¿sabes? Luego hay que mirar todos los casos. Puede haber violencia con familias estructuradas, que todo es correcto, todo está bien y no se sabe. Por ahí también, por eso digo que hay que trabajar también con la familia para ver cómo sí, o estar pendientes de sus hijos, ¿no? También en el caso, por ejemplo, del niño de Jerez, ese niño de 14 años que entró dentro del instituto con un arma blanca, con un cuchillo, que agredió a profesores y también a alumnos. Decían, ¿no?, que ese niño estaba sufriendo bullying, que el día anterior le habían hecho algo, bueno, y fue su reacción en un niño que estamos hablando también que tiene ciertos rasgos de autismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sufrimiento, ¿no? Pero eso también hay que trabajar con ese niño que tampoco no tuvo nada de empatía con las personas que estaba agrediendo. También hay que trabajar en esos dos lados, ver ese sufrimiento de esa persona, de niño, y en ese momento para llegar a hacer algo así, pero también reconocer que es que ha hecho un delito.
que ha cometido una cuestión muy grave y que eso tampoco es correcto, y que eso hay que también hay que trabajar con él, pues, para que no vuelva a ocurrir esta situación. La sociedad española, la sociedad, tenemos que trabajar todos al unísono para que esas cosas no vuelvan a suceder. Los jóvenes salen de ese estilo, ¿no? Te quiero decir, eso es lo importante. Yo creo, lo que hay que decir es que trabajando bien con los jóvenes hay una esperanza, que la mayoría de los jóvenes no son así. Entonces hay que trabajar toda la sociedad por intentar mejorar que esos jóvenes no tengan ese acoso. Y es prevención, desde bien pequeños, toda la sociedad, ¿no? No estamos hablando de que los profesores, los padres, sino en conjunto trabajar todos para que los jóvenes no tengan ese sufrimiento, ¿no? Claro, pero en este caso hablamos también de un problema, que es el bullying. Sí. En este caso, en el que muchas veces pues lo llevan oculto, no se atreven, Ana, como dices, a contarlo, y llegan a este caso extremo, incluso a otros. En este caso fueron agresiones, pero gracias a Dios no pasó a más. Pero bueno, son problemas que no se ven, que falla algo, ¿no? A lo mejor en el propio colegio, que no se identifica. Son muchos factores, como dices, ¿no? Factores. No solamente es son muchos factores, niño, sino pero la todos, familia, el colegio, el entorno, la sociedad. Claro, tenemos que estar muy atentos todos, porque siempre a un joven se le ve, a un niño algo está pasando. Algo está pasando, y no tenemos que tener miedo a preguntar y a trabajar con él. Eso es lo que, como nosotros como adultos y como sociedad, toda la sociedad, tenemos que estar implicados en qué está pasando con ese chaval o ese joven. Y seguramente los compañeros de trabajo, y aprender dentro del colegio, que sean los mismos compañeros los que den esa voz de alarma. La mayoría de los niños y jóvenes son positivos, tienen esa cuestión también de compañerismo y de trabajo, y hay que aprovecharles, ¿no? Te quiero decir, que ellos ven cuando hay una situación de abuso. Entonces, esa parte es la que tenemos que también trabajar mucho en las escuelas, que demos pie a que los jóvenes y los niños sean los más valorados, los de que ayudan al compañero, los que ven que hay un sufrimiento, que eso también vale, ¿no? Es complicado, tiene que ser toda la sociedad, pero tenemos que hacer mucha prevención en las aulas, sobre todo prevención y sensibilización. En cuestión, no tengamos miedo a hablar de cuestiones sexuales, no pueden aprender a través de redes sociales o la pornografía, no. Tenemos que darle a un niño tenemos que darle referencias que sean sanas en su crecimiento como adulto, no que de repente conozcan la sexualidad a través del porno. Pues entonces, ¿qué piensan? Pues que la mujer es un objeto y se le puede maltratar y se le puede esto porque no lo ven mal. El otro día salió en la tele, ¿no?, que unos niños bien jovencitos estaban distribuyendo pornografía, violaciones, con 6 o 7 años. Ellos no ven que es algo malo. Claro, ahora que dices ese caso, también no saben hasta dónde está el peligro, dónde se meten, o dónde está la gracia, que no tiene ninguna, pero dónde está la gracia y dónde está el delito, ¿no? Claro. Estamos hablando de esos 26 menores, por ejemplo, implicados, que pasaban WhatsApp de imágenes de compañeras que habían hecho a través de inteligencia artificial, imágenes pornográficas, ¿no? Están acusados de pseudopornografía, 10.000 euros creo que a cada padre de esos niños, 4 de ellos imputables, son menores de 14 años, pero lo que piensas es que no saben dónde está el límite de la broma, la gracia y el delito. Y empatía. ¿Sabes? No tienen esa cuestión de empatía, no se ponen en el lado de la persona que es la víctima, no se la ponen. En algunos casos sí, que con 14 años ya sabes lo que está bien o está mal, te quiero decir. Entonces, pero también tenemos que pedir a la administración pública que pongan bien ahí, que corten bien estas cuestiones de ciberacoso, que tienen que regular toda esta normativa. Ahora está como en un limbo, ¿no? La tecnología nos está avanzando, la ley sobre todo, entonces se tienen que poner ahí cuestiones muy, muy cerca. Y es verdad que hay veces que no saben lo que es la empatía, no se ponen en el lugar de otros, y
y que hay que trabajar mucho en esa cuestión de prevención, ¿no? ¿Qué opinas de los móviles? Por ejemplo, en Inglaterra está limitando y prohibiendo el uso o llevar los móviles a los propios colegios, a las aulas. Mira, el otro día estuvimos hablando con los jóvenes de nuestra entidad y se comentó que en País Vasco, un pueblo del País Vasco, una ciudad, ya no dejan utilizar los móviles a los chavales, ¿no? Que están dejando en los comercios, en centros comerciales, en los bares, en todas las cosas, puede entrar un joven y decir, quiero llamar a mi casa, y se lo dan de manera gratuita. Pues es que los móviles es una ayuda, es imprescindible para todo ahora, ¿sabes? Que no vamos a decir, no vamos a criminalizar a las redes sociales porque nos ayudan en tantas cosas. Es que ahora para buscar un trabajo necesitas una conexión a internet o alguna cuestión. Pero hay que saber también, claro, nuestros jóvenes decían, a mí me está haciendo mucho daño porque me están acosando por ahí. Yo ya no puedo tener una red social porque para mí es un sufrimiento. Entonces hay que tener también muy limitado o saber muy bien cómo se utilizan estas herramientas que son tan buenas para la sociedad, pero que a veces hacen un sufrimiento brutal. Entonces, hay ciertas cosas, imágenes pornográficas de violencia, no sé qué, eso tiene que tener una regulación y eso hay que pedirlo que entre todos, la justicia, educación, quien sea, pero que lo pongan ya en marcha, ¿no? Que haya una regulación sobre este tema. No puede ser así. ¿Tú crees que estamos en riesgo de normalizar todo este tipo de conductas? Porque al principio todo lo que tiene que ver con menores siempre nos llama la atención y muchísimo más cuando son hechos como los que estamos hablando aquí, ¿no? ¿Crees que estamos en riesgo de llegar a normalizar esas conductas? No, de verdad que no. Y yo viendo que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes no son así. Es que es una esperanza, tienen valores, están trabajando por los derechos humanos, están teniendo otra realidad. Te quiero decir, muchos jóvenes no tienen esa cuestión de violencia metida. Entonces no vamos a normalizar nunca una cosa así, no lo vamos a normalizar. Pero que también veamos que a lo mejor los jóvenes son también reflejo de nuestra sociedad como adultos, ¿no? Entonces también tenemos que trabajar en eso, pero no se puede, todavía cuando pasan estas cuestiones no lo normalizamos. Ahora que acaban de detener a un padre que violaba a su hija, eso no se puede normalizar nunca. Y eso da igual qué edad tengamos, que vamos a seguir luchando todos porque comunitariamente es lo que tenemos que es cuidar a nuestros jóvenes. En ese caso, concretamente, más cuesta verbalizarlo, ¿verdad? Efectivamente. Habría que cambiar la legislación. En Suecia, por ejemplo, están teniendo muchísimos problemas con las bandas juveniles que están llegando incluso a tener armas. O sea, se está complicando muchísimo y el gobierno de ese país está incluso pensando en cambiar la legislación, en decir, bueno, estos son menores para unas cosas, pero para otras ya no, ¿no? Está habiendo un grave problema. Si hay que cambiar la legislación, no tenemos que tener miedo a cambiarla. Es que es la realidad que podemos estar viviendo, ¿no? Te quiero decir. Y en cuestiones de redes sociales, pues que a lo mejor es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que pedir a nuestra gente que está con nosotros, a los gobiernos, que lo hagan y que lo legalicen. Cuestiones de violencia, pues no se puede permitir que haya ni pandillas, ni maras, ni violencia, sobre todo porque estamos viendo en diferentes países que la gente está huyendo de eso y lo que significa vivir en un país que sufre esa violencia extrema. He tenido la suerte de vivir en algún país y he trabajado con pandillas y con maras. Y eso no es bueno para nadie, es ese miedo continuo a la violencia. Entonces hay que trabajar y trabajar mucho de sensibilización y trabajar con los jóvenes aquí y que la gente, que los jóvenes se pueden... Yo quiero dar ese mensaje, y te lo digo, ¿verdad? Desde mi entidad venimos con esa cuestión de que hay esperanza y que los jóvenes pueden salir en esta cuestión con la ayuda de todos. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje, que las cosas pueden cambiar, que son pocos los que llevan esas conductas y, como dices, la juventud es muy amplia, muy sana y son el futuro, ¿no? de todos nosotros. Bueno, Ana Ganuza, pues un placer tenerte con nosotros y gracias por reflexionar por todas estas cosas. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. En unos instantes volvemos con la tertulia sobre la mesa, la nueva investidura de Pedro Sánchez o el caso de los bebés intercambiados. Todo ello con nuestros tertulianos después de una pequeña pausa. Hasta ahora.
Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados que han querido acudir a esta cita y de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Que ha aceptado el encargo del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, como candidato a ser investido presidente del Gobierno ante las Cortes Generales, ante el Congreso de los Diputados. Nos corresponde ponernos a la tarea a nosotros y acordar un nuevo gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar. Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestra mesa. A mi izquierda, Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Pedro Muro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy bien. Y Rubén López Galilea, ¿qué tal? Buenas bienvenido. noches. Bueno, encantada de tener aquí a estos tres conmigo para hablar de un día más sobre la investidura. En esta ocasión ya podemos decir que es oficial, de Pedro Sánchez. No sé si le habéis oído hablar hoy, me imagino que sí, que habéis tenido la oportunidad. Enseguida hablamos de ello, pero antes quiero ir con mi compañero, con Antonio Gómez de Olea, porque, como hemos dicho, Pedro Sánchez ha recibido ya el encargo del Rey como candidato a la investidura, pero de momento no hay una fecha para ese debate en el Congreso y ahora le toca negociar al líder socialista para lograr esos apoyos suficientes. Antonio, cuéntanos. Sí, Pedro Sánchez buscará los 176 escaños para lograr ser investido como presidente del Gobierno. Y precisamente mañana inicia la ronda de contactos con Yolanda Díaz como líder de Sumar. Todo apunta a que habrá reuniones con Esquerra Republicana, con Junts, con EH Bildu, con BNG y también con el Partido Nacionalista Vasco e incluso Coalición Canaria. El presidente del Gobierno en funciones ha asegurado que no se reunirá con Vox. Además ha calificado el partido de Abascal como la ultraderecha de España. Pero sí tendrá una reunión con Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez hoy ha evitado hablar de la posible ley de amnistía y el posible referéndum. Y por su parte, Alberto Núñez Feijóo en esta sala ha cargado contra Pedro Sánchez. Ha calificado que sus acuerdos están cargados de mentira y además pide que sea claro y transparente de los acuerdos a los que está llegando con los grupos independentistas. Pedro Sánchez asegura que quiere formar gobierno cuanto antes y la ronda de contactos, como decimos, comienza mañana. Nos esperan oscuras negociaciones, nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras. Me temo que muchas mentiras. Hablando con los distintos grupos parlamentarios, también con las fuerzas independentistas, ustedes lo saben, no tengo que esconderlo, pero bueno, esas negociaciones son discretas. Y lo que tiene que tener la garantía los españoles y españolas es que cuando se den esos acuerdos, que espero que se den, confío en ello, pues van a ser públicos, transparentes y además avalados nada más y nada menos que por el Poder Legislativo, ¿no? Bueno, pues Sánchez pretende, como han escuchado, reeditar el gobierno progresista, lo pretende hacer en este caso con nacionalistas e independentistas. Por ahora no tiene todos los apoyos, ha dicho que va a luchar por ellos, pero bueno, ¿cómo lo veis? ¿Lo va a poder hacer? ¿No lo va a poder hacer? Ha sido una sorpresa, como habéis podido comprobar, sí. ¿no? Nadie sabía que después de la investidura fallida de Feijóo iba a ser Sánchez el que lo iba a intentar. Yo no tengo muy claro la hoja de ruta ahora mismo del Partido Socialista, no sé, se habla mucho de que ya hay cosas cerradas y desde Sumar se le está diciendo que todavía hay mucho que negociar, los independentistas también. Entonces yo creo, me gustaría creerme eso, si es verdad, que va a ser con luz y taquígrafos, como parece que es algo raro en política, que siempre se intenta, ¿no?, hacerlo de la forma más discreta, ¿no? Entonces habrá que ir esperando los pasos que vaya dando. Y yo quisiera saber, que es lo que quería decir cuando hablaba de ofrece generosidad a Cataluña. No sé si se refería en su momento cuando habló de indulto, que se fue generoso para evitar la confrontación, y ahora mismo pues se está hablando de cosas que no sabemos dónde se puede llegar
Pero bueno, ahí estamos en otra fase más y si no, pues todos sabemos lo que toca. Si el 27 de noviembre expira el plazo, elecciones. Ese es el tema. Así es. Pedro, ¿qué piensas? Bueno, pues lo que está claro es que solo lo sabe una persona y no está en España, que es Puigdemont. Dependemos de Puigdemont y yo creo que está más que claro que se va a conseguir, que va a conseguir ser presidente. O sea, las negociaciones no han empezado hoy, vienen de atrás, lo han empezado a hacer público, a airear los socios de esta pasada legislatura. Y yo creo que la investidura está cerca, sí, sí. Bueno, están los independentistas ahí presionando, ¿no? Esas negociaciones, ¿no? Haciendo esas declaraciones que han hecho estos días, ¿no? En la puerta del Congreso, ¿no? Pues a mí es que me encanta ver que lo tengáis tan claro algunos. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar y estoy más pensando en que es un desafío muy complicado y no puede ser desafío solamente para una investidura, es decir, de nada serviría que hicieran a Pedro Sánchez presidente del gobierno para reeditar un gobierno de progreso para que dentro de un año le dejen caer y haya una moción de censura, lo que daría absolutamente mayoría absoluta PP y Vox sin ninguna duda, con lo cual yo no creo que haya absolutamente nada cerrado. Del corte que hemos visto de tu compañero hay una cosa que da por obvio y que disiento totalmente, es decir, la amnistía, escuchando a constitucionalistas, es perfectamente posible siempre y cuando no sea el inicio de volver a inculcar la ley. Es decir, una cosa es que te amnistíen delitos que tú hayas cometido anteriormente y eso no te obvia para tener que cumplir la ley y no volver a cometerlos, con lo cual eso por una parte, y segundo, el referéndum como tal no es posible con la Constitución. Entonces, podrá haber algún tipo de consulta, como puede haber una consulta sobre cualquier cosa, cosa que también no veo de forma inmediata porque no hay mayorías ni en Cataluña ni en el Parlamento nacional para que se dé una consulta, mucho menos de ámbito secesionista en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia, con lo cual yo creo que está, como yo veo, todo el partido abierto y recién comenzado. ¿Tú crees que Sánchez entonces no va a ceder a los independentistas? Bueno, va a ceder a favor del referéndum? ¿Tú crees no, yo creo que referéndum, si desde luego en estas 2 o 3 semanas que vienen, es mi opinión, ¿vale? Y una opinión de parte, es decir, yo hablo con gente que obviamente tiene una forma de ver todo esto, pero escucho a la gente que no lo ve como yo, y si en 2 o 3 semanas no ha decaído la marcianada de querer hacer un referéndum de autodeterminación como línea roja por parte de Junts o de Esquerra Republicana, por ejemplo, para investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno, no habrá investidura. Es decir, yo estoy casi seguro que si no se despeja eso cuanto antes, incluso Pedro Sánchez es capaz de renunciar a ir a votar, a la votación en el Parlamento. Sí puede renunciar y directamente se convocarían elecciones antes del 27 de noviembre. Montero también hablaba que tenía que ir unido también a presupuestos, la idea, ¿no? Para evitarse. Pero sí es también, lógico, es lo normal, porque es que lo al final, normal. Porque los vascos, por ejemplo, ¿qué ha dicho el PNV? Mire, a mí hábleme de inversiones en el País Vasco. ¿Qué han dicho los canarios? A mí hábleme de inversiones en Canarias. ¿Qué han dicho los gallegos? Los del BNG. A mí hábleme de inversiones en Galicia. Es decir, que es lo normal. Es decir, si hubiera un partido nacionalista riojano, diría, oiga, a mí déjese de historias y vamos a hablar de la alta velocidad por La Rioja, vamos a hablar de terminar el nudo de Rincón de Soto, vamos a hablar de el impulso de la PAC en La Rioja, ¿no? Entonces yo entiendo que cada uno representa unos intereses. Los partidos políticos representamos a determinada gente y los partidos políticos nacionalistas además representan los intereses de esa gente en un territorio determinado y van a pelear por ello. Dicho eso, hay cosas que no son posibles y que además, aparte de no ser posibles, es que no tienen ningún sentido porque, por ejemplo, el Partido Socialista, el Partido Popular o ya no te digo Vox, son partidos que no son en modo alguno proclives a la secesión de ninguna parte del Estado español. Y ahora que dices lo de Vox, ¿qué os parece que diga de primeras? Yo con Vox no hablo. Bueno, pues es normal que vas a hablar con ellos. Bueno, pero habla con Bildu, en eso no tiene ningún reparo.
gobernar con ellos y alcanzar el acuerdo que sea con ellos. Claro, es que el cordón sanitario, pero Pedro, es ponemos el nivel donde queremos. No, pero el cordón sanitario es que estás hablando con quien te ha estado permitiendo gobernar durante 4 años, es normal. La línea roja la ponemos donde nos conviene. Hace un año, hace 6 meses, hace unos meses, la amnistía no entraba en la Constitución, no cabía hablar de amnistía siquiera. Y ahora no solo se habla, sino que se está buscando la forma. Que no entraba en la Constitución, no. Que no se hablara de ello, sí, pero que no quepa en la Constitución. El propio Pedro Sánchez decía que no iba a haber amnistía jamás. Bueno, con lo cual, en el momento en que... Si conviene, nos desdecimos y pasamos por el aro, que es lo que va a pasar. O sea, yo al menos lo veo así. El acuerdo está más que tomado y lo veremos. O sea, en unas semanas... Ahora mismo podríamos decir que el objetivo de Sánchez es conseguir los 178 escaños que tiene, ¿no? Más uno de Coalición Canaria, que cree que puede conseguirlo, pero en este momento solamente tiene, como dice Pedro, a Bildu con él. O sea, ahora mismo solo tendría 127, puede ser. Es una forma de verlo. Yo no sé, Bildu porque a lo mejor es el único que no ha salido en prensa haciendo teatro, ¿no? Porque hasta Yolanda Díaz ahí se ponía estupenda, pero a ver, Yolanda Díaz se puede poner estupenda, pero hay lo que hay. ¿Quieres un gobierno de progreso o no quieres un gobierno de progreso? ¿A ti te sorprendió entonces que Yolanda ayer dijese... A mí me pareció un poco infantil. Me pareció infantil. No se lo creyó, poca gente se lo creyó, ¿no? Más que nada porque... todos sabemos cómo funciona esto de las negociaciones, ¿no? Y vamos a ver este tipo de posturas. Sí, vamos a ver una negociación. Y luego Yolanda Díaz, que tiene otro problema también dentro de su propio partido, la coalición que ha formado, que tiene también el tema de Podemos ahí, que tampoco es tan fácil. O sea, tiene que resolver también sus problemas internos como para poder meterse en otras zarandajas. Entonces te quiere decir que... Y ahora creo que le importa poco. Claro, pero bueno, que al final también lo tiene. Al final Pedro Sánchez, que es un tipo al que conozco un poco y que es... Pese a algunos chistes de primera hora, es un tipo muy inteligente y es un tipo que sabe hacer política. Lo único que quiere es reeditar una mayoría de la que ha gozado durante estos últimos 4 años y que ha hecho que este país esté como está ahora, es decir, con Cataluña más pacificada que hace 5 años, con unos buenos índices económicos en casi todos los aspectos, con unos buenos índices de empleo y con una relativa paz social porque se cuenta con los sindicatos y con las confederaciones empresariales. Entonces, él lo único que va a poner encima de la mesa es decir, señores, 4 años más, como en Estados Unidos, ¿no? 4 años más de esto o vamos a elecciones y lo que salga. Que tampoco nadie te aclara el tablero, que las elecciones no aclaran el tablero a nadie. Es distinta. Yo lo que veo es que estamos en un país con una situación política en la que estamos en manos de los independentistas y con una negociación sobre la mesa que es amnistía o repetición de elecciones y referéndum o repetición de elecciones. O sea, estamos totalmente en una situación política que no es la deseable para este país. Pero es la que hay. Es la que hay. Y es la que ha generado estos 4 años de gobierno. No, si Feijóo hubiera sacado 160 diputados, como decían el 90% de las encuestas que iba a sacar... ¿Cuántos tiene el PSOE? O sea, es que tampoco puede estar el PSOE orgulloso de estos resultados. Mira, el PSOE con todo lo que ha llovido... Mira, yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, no es un resultado histórico, no es un resultado bueno, tal y igual, pero mira, tiene casi 1 millón de votos más, con lo cual Sánchez y el sanchismo era tan malo que ha sacado 1 millón de votos más, y el PP, que en todas las encuestas iba a salir del mapa, se ha quedado con 15 diputados más que el PSOE. Sí, con lo cual, expectativas... el problema el problema es gestionar lo que hay, y gestionar lo que hay es el Parlamento como es decir, podemos imaginar, proyectar nuestros deseos. A mí me hubiera gustado que Pedro Sánchez hubiera sacado un diputado más que el PP, me hubiera encantado, pero la realidad no es esa, y con lo cual hay lo que hay, y este es el país que tenemos. Mi país, desde luego, pues difiere, mi visión de país difiere mucho de la del Feijóo y PP, también de la de Bildu y mucho más de la de Puigdemont, pero es la que es. Es la que es. En resumen, que estamos en manos de los independentistas. No, estamos en manos de Pedro Sánchez y del PSOE. Yo creo es el que ha estado gobernando 4 años y va a intentar gobernar 4 años más, con políticas, por cierto, socialdemócratas, avaladas ampliamente y generosamente por Europa, que antes de ayer aprobaba otros 93.000 millones para España. Quiero decir que si hubiera habido ese problema... Es el nacionalismo. Y estamos en manos de los nacionalistas. Podemos seguir así y bien, pero al final es lo que es lo que vota la gente. A mí me entretiene, lo que vota la gente ha sido esto, pero la situación es que tenemos en la que tenemos el país es esta, y tampoco nos podemos poner una venda en los ojos. Estamos en una situación que viene de estos 4 años atrás. ¿Seguro? Seguro.
Seguro, Sí, seguro. Es decir, lo que pasó hace 5 años con un barco de la Guardia de Bros atracado en el puerto de Barcelona con 6.000 policías de nacionales ahí, eso no, lo del 2017 no tiene nada que ver con la situación que estamos ahora. ¿Qué hubiera ocurrido en un 1 de octubre es una forma de verlo, de la Moncloa? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Dónde estaríamos? No lo sabemos. Pues no lo sé. Lo único que sé, Pedro, mira, te digo una cosa. Mira, y el otro día salió en el debate. Lo único que sé es que a Rajoy le tembló la mano para aplicar el 155. Le tembló la mano. Y el primero que se puso detrás de Mariano Rajoy para decir aplica el 155 fue el Partido Socialista. Entonces quiero decir que hay cosas que se ven claras, ¿no? Es decir, cuando se inculca la ley, pues se inculca la ley. Que está hablando ahora mismo y negociando una amnistía, creo que no tiene la suficiencia moral para decir que el 155 se aplicó de forma tardía. Pero esto es política, no es moral, esto no es una iglesia, esto es política. La moral existe en la política también. La política es moral. 55 días para saber si Sánchez será investido en la iglesia o no. Hablabas antes del paro, rápidamente, porque nos quedan pocos minutos y quiero hablar también del tema de los bebés intercambiados. Datos del paro, unas cifras que nos dejan aquí en La Rioja, 650 desempleados menos, son buenas. A mí sí que me gustaría, y a nivel nacional también, si podemos ver los datos, son 2 subidas consecutivas de meses en España, pero aún así es la cifra menor de desempleados en 15 años, si no me equivoco, de un mes de septiembre estamos hablando. Yo solo quería destacar, había encontrado datos como que el 85% de los desempleados son jóvenes, que es algo que me gustaría resaltar en esta mesa, y también que un 30% de los desempleados son mayores de 50. O sea, algo hay que hacer, ¿no? Que es el gran problema que vamos a tener de aquí en adelante, que es la situación laboral de muchos seniors que yo sigo pensando que pueden aportar a nuestra sociedad y a nuestro sistema económico muchísimo, muchísimo. Y bueno, el que haya datos positivos solo indica la senda, es decir, bueno, la senda no está tan equivocada cuando somos el país de Europa que más empleo ha creado este último año, por ejemplo, ¿no? Y que este trimestre, una vez más, estamos muy por delante de Alemania, Francia, etcétera. También es verdad que partimos desde mucho más atrás. Aquí hay un desempleo endémico fruto de la estacionalidad de algunos de nuestros pools económicos, como es el turismo principalmente, o incluso la agricultura, que eso es muy difícil, esa estacionalidad es que es muy difícil solventarla, ¿no? Entonces, claro, lleva la Rioja, la prensa habitual, o sea, pero si comparamos los datos del mes de septiembre de los 15 años atrás, como bien has dicho, son los mejores, ¿no? Entonces la estacionalidad en este caso tampoco tiene no son los mejores, pero en toda España, claro, te quiero decir que si miras Andalucía son espectaculares. España ha subido el paro, en La Rioja ha bajado. Bueno, pero ha subido el paro. Ha subido el paro. Ha subido. Sí, pero hay que leer la letra pequeña. 20.000 personas, claro, pero hay que leer pero hay que leer la letra pequeña. Sí, hay que leer la letra pequeña. Que ha habido 80.000 contratos de profesores, por ejemplo, en septiembre, y se ha destruido empleo en turismo, o sea, sector servicios e industria. Es decir, se nota pese a ello, la estacionalidad de la agricultura tampoco ha influido, porque hay 100 y pico más. En este caso no, pero quiero decir que a nivel los datos interanuales, que el problema que tiene España es que el turismo en nuestro PIB es súper importante, cosa que no sucede en otros países que a lo mejor pues tienen más peso su industria o tiene más peso su agricultura. Bueno, el turismo que ha ido muy bien este verano. Ha ido fenomenal. En España ha ido fenomenal. O sea y lo que comentabas antes del tema de los jóvenes, aquí el único colectivo que ha subido el paro es el colectivo sin empleo anterior, que suelen ser los jóvenes, aunque sean 11, pero es que también es lógico, ¿no? Los meses de septiembre también es lógico porque muchos terminan sus prácticas laborales que han terminado su carrera o sus estudios en el mes de junio, hacen prácticas laborales, se ponen a trabajar en lo primero que pueden durante el verano, entonces son demandantes de empleo o primeros demandantes de empleo en el INEM, o digamos en lo que está, donde podemos seguir realmente los datos en el mes de septiembre. Por eso, efectivamente, lo que más hay son demandantes de empleo, de primer empleo o de segundo empleo. Bueno, pues en eso hay que ponerse a trabajar. Vamos con las últimas novedades de los bebés intercambiados. El abogado de una de las niñas intercambiadas acata la sentencia del Tribunal Supremo, pero ha mostrado su decepción. Podía haber hecho más. Lo resuelve como si esas paternidades y filiaciones que había, pues hubieran
sido como consecuencia, pues qué sé yo, del tipo de relaciones humanas que hay, si este es hijo de esta persona o no es hijo. En fin, aquí venimos de un punto en el que dos personas han sido confundidas. Sáez Morga se ha referido a la sentencia de este tribunal que rechaza la petición de la joven para impugnar la filiación de la otra bebé para que ella pueda ser heredera. El Supremo rechaza que una de las bebés pueda decidir quién es la madre de la otra, ni es objeto de la sentencia ni es así, vamos, ni hemos pretendido nunca. Pues sabemos que no podemos pedir y que se declare que la otra persona es hija de... No, eso no puede, lo puede pedir la propia interesada o su madre. Nosotros hemos pedido que se declare que nuestra clienta es hija de la fallecida madre biológica. El abogado ha insistido en que su defendida no ha mostrado interés hasta ahora por la herencia económica. He de decir que es absolutamente injusto. Mi clienta en este momento ni conoce ni ha pedido los bienes que integran la herencia de su difunta madre. Por último, Sáez Morga ha señalado que tras indemnizar a su defendida con 850.000 euros de los 3 millones que reclama, Salud está reconsiderando más indemnizaciones, en concreto a la madre y la abuela que le cuidaron por un valor de 1,3 millones de euros. Bueno, pues esto es casi como un serial también, ¿no? Fue muy grave lo que sucedió, pero no sé qué os parece ahora, pues eso, las declaraciones que ha hecho el abogado, si se pierde un poco la esencia de la historia. Está claro que la historia de por sí ya es triste, o sea, forma un tema de negligencia, y ya yo creo que el asesoramiento que se está dando, yo creo que está perjudicando a la clienta, me da la sensación, O sea, sin ser un legalejo, esto se me permite la expresión, pero es verdad que hay cosas que no se entienden, ¿no? Cuando tenían que estar todos a una, intentar a ver si se puede sacar. Yo entiendo que a la gente hay que indemnizarle, ¿no? Porque se ha hecho un mal, se va a resolver un tiempo. Pero lo que no puedes hacer es estar metiéndote en temas de herencia, que hay dolor de por medio, o sea, es un tema que se está gestionando, yo creo, de una manera desacertada. Luego, por lo que nos consta a nosotros, como agencia Europa Press, hoy el Gobierno de La Rioja, una vez que ha dicho el abogado que estaba reconsiderando pagar más indemnización, desde el Gobierno de La Rioja se nos ha dicho que no, que realmente sigue habiendo informes técnicos, pero que de momento no se está tratando el tema para nada. O sea, yo no sé este hombre de dónde se ha sacado el tema, pero dice que ha hablado con Salud, pues habrá que dejar ahí la duda, ¿no? El beneficio de la duda. ¿Qué os parece esta historia? Sí, es que no lo entiendo mucho, la verdad. Está derivando hacia un tema exclusivamente económico y detrás hay mucho dolor. Hay una negligencia que es una excepción. Quiero decir que es un caso que ha sido tan mentado, tan famoso, justamente porque es una excepción, que es que nos hemos quedado todos patidifusos. En la sanidad riojana esto... muchos no creíamos que fuera posible que sucediera esto, o sea, no nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces, bueno, ha sucedido esta vez, en este caso, entonces, claro, no se puede cargar contra el sistema, o sea, no podemos afirmar que el sistema falla porque haya sucedido, porque haya una excepción, eso para empezar. Luego, pues lo que decíamos, ¿no? Es que está por medio sentimientos, están por medio familias que se han encontrado con eso encima de la mesa, que es muy difícil de gestionar, como para encima pues dejar que los abogados parezca que lo único que vayan es a ver cuánto pueden sacar para sus clientes y sus minutas, ¿no? A mí es la sensación que me da, pero sí, desde el desconocimiento. Lo que está claro es que lo único que se le va a poder resarcir a ambas niñas, que ahora son adultas, es económicamente. Nada más. El pasado pues no se puede cambiar, ¿no? Claro. Y desgraciadamente pues esas pretensiones económicas, yo, como decíais, creo que están dando un paso más allá en hablar de otras cuestiones. El abogado de una de las partes, que creo que se está pasando de frenada y que las pretensiones económicas tienen que parar, digamos, en la indemnización que pueda darles el Gobierno de La Rioja. Al final, todos los riojanos que nos tenemos que hacer responsables de esa negligencia, porque no se puede depurar responsabilidades después de 20 años. Por suerte, además, los protocolos en la maternidad, digamos, han cambiado, han mejorado muchísimo. No es que entonces fueran malos, sino que ahora hay otras técnicas mucho más modernas y lo único que va a poder resarcirse es económicamente. Entonces, bueno, yo creo que las pretensiones debieran de parar ahí. ¿No? Sí, ya ha llegado una parte. Por eso. 200.000 euros me parece que es lo que... Tendrán que llegar a algún acuerdo, pues como en todo... Sí.
En todo litigio, ¿no? Hay que llegar a acuerdos. Esto es como la política, hay que llegar a acuerdos, como hay que la negociar. Política, hay que negociar. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Nos vemos en otra ocasión. 10 menos 5 ya de la noche. Les dejamos ya con qué programa nos vamos hoy, con Hecho en La Rioja. Así es. Bueno, disfrútenlo. Adiós. Hasta mañana.